Todos, espero que se encuentren bien. Bienvenidos al tema 2 del módulo 3 que se llama Formas para enfrentar el conflicto. En la sesión pasada vimos acerca de qué era un conflicto, el origen y las principales causas que daban origen a un conflicto. El día de hoy precisamente vamos a retomar ese tema, pero ahora cómo vamos a enfrentar los diferentes conflictos que se nos presentan. Pero antes de las formas para enfrentar el conflicto, tenemos que tener claro dos conceptos, y esos dos conceptos son actitud y conducta. Ok, vamos a ver las principales diferencias entre actitud y conducta. Una actitud, ¿qué es una actitud? Una actitud es una predisposición que se tiene hacia algo o hacia alguien, o una tendencia de cómo vamos a actuar. Por ejemplo, la mayoría de nosotros tenemos una predisposición hacia el área de las matemáticas porque tenemos una idea arraigada de que las matemáticas son difíciles o complicadas. Entonces, nuestra actitud para empezar cuando te hablan acerca de matemáticas, la mayoría de nosotros decimos, es que son difíciles, es que son complicadas, pero es porque ya tenemos una predisposición. Otro ejemplo podría ser que ustedes que van a iniciar un nuevo semestre, por ejemplo, cuando vayan a entrar en tercero, muchos de ustedes lo que hacen es indagar cómo son sus maestros que les van a impartir cierta asignatura. Y al indagar con sus compañeros que ya van en semestres más arriba, más avanzados, les dicen quizás que cierto maestro es muy enojón. Entonces tú ya tienes una predisposición, sin antes haber conocido al maestro, sin haber tenido ya una clase previa, tú ya tienes una forma de cómo va a ser tu actitud o tu forma de actuar ante ese maestro o en esa clase. Por ejemplo, si te dijeron que es muy enojón, tu actitud el primer día de clases es que vas a estar callado, atento, con un buen comportamiento, porque sabes que si actúas de otra manera, pues posiblemente se va a enojar. Eso es actitud, una predisposición que se tiene hacia algo o hacia alguien. Y el segundo término es conducta. Este es más sencillo. ¿Por qué? Porque una conducta simplemente es la forma de comportarse ante alguna situación. Y tenemos diferentes tipos de conductas o diferentes formas de conducta dependiendo de en dónde estemos, con quién estemos y de la situación que se nos presente. Les voy a mencionar algunas conductas relacionadas con un conflicto. Por ejemplo, cómo podemos reaccionar ante una situación de conflicto, y esas conductas pueden ser de manera agresiva, asertiva, indiferente, irónica, evasiva y deshonesta. Les voy a ir explicando cada una de ellas y espero que les quede claro. La primera conducta o la primera conducta con la que algunos reaccionamos es de una manera agresiva. ¿Cómo es una manera agresiva? Cuando ante una situación, en lugar de tratarlo de arreglarlo comunicándote o de la mejor manera, pues una persona que tiene una conducta agresiva es aquella que amenaza, insulta y en muchas ocasiones llega hasta los golpes cuando se enfrenta a una situación de conflicto. Por ejemplo, vas a la cafetería, estás formado, alguien se mete en la fila y una conducta agresiva es que lo empujas. Y hasta lo retas a decirle, fórmate atrás donde te corresponde, pero de una manera insultante. Esa es una situación, o más bien una conducta agresiva ante una situación de conflicto. La otra conducta es una conducta asertiva. Esta sería una conducta ideal en una situación de conflicto, es como todos deberíamos de comportarnos, sin embargo no es así. ¿Cómo es una conducta asertiva? Es que tú expreses lo que piensas, lo que sientes, pero de una manera que defiendas tus derechos, pero sin herir a la otra persona. Por ejemplo, cuando se te presenta una situación de conflicto, tú expresar cómo te estás sintiendo, pero sin agredir al otro. Te enojaste con tu mejor amiga y no le insultas, no la amenazas, sino que hablas con ella, le dices que te sentiste desplazada porque no te invitó el fin de semana a ir al cine y viste que subió fotos con otra amiga. Le estás diciendo, estás expresando cómo te sentiste al respecto, qué es lo que piensas, y de una manera que ella entienda tus sentimientos, pero sin herirla. Entonces eso es una manera asertiva, una conducta asertiva. Otra conducta muy común es la indiferente. En esta es que aparentemente no te importa la situación, sin embargo sí te hiere o sí te molesta. Un ejemplo de una conducta indiferente es que en tu equipo de proyecto integrador no trabajan
pero tú dices, no me importa, yo hago lo que me corresponde, pero en realidad sí te importa porque sabes que va a afectar tu calificación. Esa es indiferente. Una conducta irónica, esta es cuando tú expresas lo que piensas o lo que sientes, pero de una manera de herir o tratando de herir al otro, haciéndole daño. ¿Cómo es esto? Que a través de burlas o de una manera grotesca tú expreses lo que estás sintiendo con tal de herir a la otra persona. Suele ocuparse mucho, por ejemplo, tú cuando quieres herir a alguien a una situación, por ejemplo, en el salón, cuando no te cae bien alguien, pues empiezas a decirle apodos o molestarle. Es una forma de enfrentar un conflicto de manera irónica. Y otra conducta es la conducta evasiva. Esta es que a toda costa tratas de no hablar del tema o de la situación de conflicto para evitar problemas o para evitar que supuestamente tú se haga más grande, pero si no lo hablas, obviamente esta situación de conflicto va a crecer y va a llegar a un punto en que debiste haber hablado. Evasiva. Por ejemplo, cuando en tu equipo de proyecto integrador nadie hace nada, solo tú estás trabajando, tú haces todos los trabajos, pero no le dices a tus compañeros de equipo que deben de trabajar o que les corresponde. ¿Por qué? Porque tú quieres evitar que se enojen o evitar que se peleen, etcétera. Entonces va a llegar un punto en que tú vas a estar estresado, vas a estar molesto, vas a estar ansioso. ¿Pero por qué? Porque tú nunca hablaste de esa situación por querer evitar problemas. Esa es una conducta evasiva. Y la siguiente conducta es una conducta deshonesta. Esta es cuando nos preguntan algo y decimos solo una parte o cambiamos nuestra versión, es decir, mentimos. Por ejemplo, cuando tu mamá te pregunta, ¿a dónde fuiste? Ya son las 11 de la noche. Y tú, por no querer crear un conflicto, por no hacerlo más grande, dices una mentira. Por ejemplo, no, es que cerraron la carretera, por ejemplo, ¿no? O no había paz, o a mi amigo tuvo un problema y me tuve que quedar. Y sabes que eso es una mentira. Y al final de cuentas, esa mentira se va a ver, se va a descubrir y pues el conflicto en realidad sí se va a hacer más grande. Estas son las conductas entonces presentes en una situación de conflicto. Son agresiva, asertiva, indiferente, irónica, evasiva y deshonesta. Ahora, ya vimos que es una situación de conflicto. ¿Cuáles son las conductas más frecuentes como tú puedes actuar ante una situación? Y les voy a explicar un método para poder enfrentar el conflicto, que es nuestra finalidad de este tema. Y este método que les voy a explicar se llama el método DEC. DEC significa describir, expresar, especificar y consecuencias. Les voy a dar un ejemplo de cómo sería una situación de conflicto utilizando el método DEC. Por ejemplo, describir. Escribes describir y ¿cuál sería? En describir tienes que contestar a la pregunta ¿qué es lo que me está molestando? Por ejemplo, me molesta a mí que cuando yo estoy explicando un tema ustedes estén con su teléfono en redes sociales o hablando con el compañero de al lado, la compañera de al lado, con algo que no es sobre el tema mientras yo estoy explicando. Describir, ¿qué es lo que me molesta? Expresar aquí cómo me siento al respecto de la situación de conflicto que se está dando. Por ejemplo, yo siento o me estoy sintiendo ignorada cuando estoy explicando un tema y ustedes están haciendo otra cosa y pienso que no les importa, que simplemente están ahí para cumplir. Y también pienso que de alguna manera pues es una burla de que yo esté explicando y ustedes estén haciendo otra cosa. Estoy expresando cómo me estoy sintiendo y qué es lo que estoy pensando. Especificar aquí, qué conducta es la que yo quiero de ustedes. Por ejemplo, yo espero que ustedes me pongan atención cuando yo estoy explicando el tema, es decir, específicamente qué es lo que quieres, qué conducta quieres. Y por último, consecuencias. Aquí es que ambos lleguemos a un acuerdo y aparte nos comprometamos con
con este tema para evitar la situación de conflicto. Consecuencias. En el ejemplo que les estoy dando, por ejemplo, llegar a un acuerdo que mientras yo estoy explicando el tema, ustedes me pongan atención y ya que haya terminado de explicar, podemos trabajar en parejas o en equipo para que ustedes puedan platicar y estar haciendo otra cosa. No es necesariamente que todo el tiempo me estén volteando a ver y poniendo atención. Podemos llegar a un acuerdo. Entonces ustedes se comprometen a poner atención mientras yo explico y yo me comprometo a que les voy a dejar hablar y trabajar en parejas para que puedan estarse comunicando e interaccionando con sus compañeros. Ese es el método DECK, que es describir qué es lo que me está molestando, expresar cómo me siento o qué pienso de la situación que se está dando, especificar qué conducta quiero que cambien o modifiquen y consecuencias, a qué me comprometo para llegar a un acuerdo en donde ambos salgamos beneficiados. Este es el método para afrontar un conflicto y sería un método adecuado. Actividad de portafolio. ¿Qué van a hacer? Van a hacer 3 ejemplos de una situación de conflicto, pero utilizando el método DECK. Ya saben, la hacen en su portafolio y la anexan a la plataforma, la adjuntan a la plataforma. Este sería el segundo tema del módulo 3, que es formas de enfrentar un conflicto. Ok, espero les haya quedado claro. Nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye.